Legado. El legado no es solamente la herencia, porque cuando nosotros hablamos de herencia, heredamos lo bueno y lo malo. Pero cuando nosotros hablamos de legado, hablamos de esos principios, hablamos de esos valores, hablamos de todo lo bueno, y eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que dejar a la nueva generación. ¿Cuántos me dicen amén? Me encanta que podamos en este Congreso de Mujeres tener jóvenes. ¡Qué bueno! Porque a veces cuando nosotras decíamos, bueno, al Ministerio de Mujeres de Fe, y las jóvenes decían, entonces no voy porque es de mujeres, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, si es de mujeres, es de viejitas, es de gente grande, no es para nosotras. Pero qué hermoso tener jóvenes con nosotras. ¿Cuántas me dicen amén? Porque quiere decir que hay legado. Quiere decir que estamos traspasando a la próxima generación, y eso es fundamental, que no quede en un grupito selecto, ¿no? Que no quede en un grupito, sino que nosotros podamos decir, damos la herencia, encendemos antorchas, amén. Y justamente de esto se trata esta historia, ¿no? Una historia de legado, una historia de herencia, una historia de continuidad. ¿Cuántos creen que la iglesia en Chile va a avanzar? Va a avanzar, no vamos a retroceder. Nosotros que tenemos, bueno, esta bendición, ¿no es cierto?, con Alejandro, de poder viajar tanto. Y a veces nos pasa que estamos en países como Inglaterra, países como Alemania, países como Suecia, que han sido cuna de misioneros, ¿sí o no? Cuna de misioneros. Por lo menos nosotros en Argentina tenemos hasta calles con los nombres de los pastores de Inglaterra que vinieron como misioneros, aún en ese tiempo, ¿no? Donde decían, vamos hasta lo último de la tierra, y leían eso los misioneros en Inglaterra. Y ahí decían, bueno, lo último de la tierra, ¿a dónde vamos? A Ushuaia, ¿no? Y se venían ahí a Argentina al fin del mundo a predicar el evangelio. Gracias, Señor, por ese legado. Gracias, Señor, por esa bendición de multiplicación que hemos tenido, donde nosotros hoy estamos acá y hemos recibido el evangelio por esos hombres y esas mujeres que dijeron, voy hasta el fin, voy hasta lo último de la tierra. Pero si nosotras en este momento vamos a Londres, por decirte una ciudad, miren, la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes en Londres están muriendo. ¿Vos sabías eso? ¿Escuchaste alguna vez de esto? Se están muriendo. Prácticamente no tienen miembros. Muchas de estas iglesias así tan bonitas, ¿no? Con vitró, todas construidas, hermosas. Muchas de esas iglesias, por así decirlo, edificios, muchos de esos edificios, para hablar con las palabras correctas, muchos de esos edificios están vacíos y en este momento se están vendiendo. ¿Y se venden para qué? Para hacer mezquitas, para hacer restaurantes, para hacer cines. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cuánta gente, cuántos hermanos nuestros habrán dado de sus finanzas, de sus diezmos, para construir esos edificios, para tener ese lugar, para nutrirse, para crecer, para avanzar como iglesia, y ahora se están muriendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia? Lo mismo en Alemania. Muchas veces vienen y dicen, mándennos pastores de Latinoamérica, porque ustedes tienen un fuego, porque ustedes tienen una gracia, porque ustedes tienen una alegría que contagia. Y ahí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos países como Inglaterra, como Alemania? Por decirte dos, y podríamos hacer un seminario, ¿no?, de misiones. ¿Qué está pasando aún en Estados Unidos? No sé si acá en Chile también hemos recibido misioneros de Estados Unidos.
Y ahora, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, no sé cuántas escucharon la noticia, el alcalde de Nueva York es musulmán. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la iglesia que en vez de avanzar, en vez de ir para adelante, en vez de crecer, en vez de multiplicarse, está perdiendo, retrocediendo? Una de las cosas es porque no dejó legado, porque no dejó esa próxima generación contagiada con la unción del Espíritu Santo. Entonces todo esto empezó a decrecer, empezó a morir. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia dejemos legado. Hermanos, ¿cómo está nuestra escuelita bíblica, nuestra escuela dominical con los niños? Estamos fortaleciendo al niño, estamos fortaleciendo al preadolescente, estamos fortaleciendo a los adolescentes. O se nos van, o no quieren venir, o empiezan es aburrido, yo no quiero ir, los traemos a la rastra, porque vengan a la iglesia. ¿No? Como nosotros, Señor, danos sabiduría para contagiar, danos sabiduría para hacer programas en lo que esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes se entusiasmen. Danos esto que decíamos esta mañana, esos desafíos, esos planes para que la iglesia siga creciendo. Y esta es una historia de legado. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 14, dice que Eliseo cayó enfermo de muerte, el profeta. Imagínense Eliseo, un modelo de profeta. Con un poder de Dios, con una unción, con una gracia, imagínate que hasta te atemorizaría, ¿no? Estar al lado de él. Y dice que él ya estaba al punto de su muerte, cayó enfermo de muerte. Joás el rey fue a verlo y echando sobre él lloró, porque el rey sentía que se quedaba sin ese papá espiritual. Y esto es algo que te quiero traer, esta reflexión también en esta tarde. Y ahí si estás con tus notas, ¿tenés una mamá espiritual? ¿Tenés un líder espiritual? ¿Tenés esa persona en la que vos te sentís confiado, que vos podés abrir tu corazón, que vos podés recibir el consejo, podés recibir también el reto, podés recibir la corrección? Nosotros tenemos que estar pegados a nuestros líderes espirituales. Y ahí en ese momento el rey Joás sentía que su líder, su papá, mira vos qué tremendo, Segunda de Reyes 13, 14. Por ahí, chicos, si lo podemos poner, también Segunda de Reyes 13, 14. Dice que lloró el rey, dijo: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Él lo veía como papá, lo veía como apóstol, lo veía como líder, lo veía como aquel que daba la dirección, aquel que daba la unción. Y yo te animo en esta tarde en que ahí en tu espíritu estés diciendo: Señor, yo me quiero pegar a alguien. Por supuesto que por sobre todas las cosas nos pegamos a nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Pero también tener esa persona que va a estar orando por nosotras, que no vamos a andar solas. Por eso la palabra de Dios dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Unos y otros, unos y otros. Por un lado estamos dejando legado, pero por otro lado estamos recibiendo legado. Estas dos cosas son fundamentales. Si estoy dejando legado, yo como pastora, como líder, estoy dejando ese legado. Tengo una hija espiritual que yo sé que estoy ahí mentoreándola, acompañándola para que siga adelante.
Hoy yo también estoy recibiendo de otro, tengo esa gracia de decir, Padre mío, fuerza, carro y fuerza conductora de Israel. Y ahí estaba esa relación entre el profeta y el rey, entre el padre espiritual y ese hijo espiritual, una relación. Y ahí inmediatamente Eliseo le empezó a dar direcciones. Bueno, mira, vas a hacer esto. En ese legado empezó a darle un plan. Dice la palabra de Dios que Él va a bendecir nuestros planes. Pero el tema es, ¿tenemos un plan? Porque a veces decimos, bueno, Señor, bendice mis planes, pero ¿tenemos realmente un plan? Tenemos un plan, un diseño que el Señor nos haya dado para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestro ministerio. Y ahí le dice, en primer lugar, consigue un arco y varias flechas. Así lo hizo Joás. Consigue un arco y varias flechas. Para el ministerio, que en este tiempo hemos estado hablando tanto, ¿no? De no solamente quedarnos dentro de la iglesia, sino cuál es el trabajo que vamos a hacer. Si vamos a trabajar con mujeres en vulnerabilidad, si vamos a trabajar con el tema de violencia familiar, si vamos a trabajar en temas de decir, bueno, quiero llegar a gente que está captada por la droga, si queremos llegar a gente que está con situaciones de diferentes temas de vulnerabilidad, ahí el profeta lo primero que le dice, consigue arco y varias flechas. ¿Para qué? Para bendecir tu plan. ¿Qué son esos arcos y las flechas? Son herramientas. Tenemos que tener herramientas para dar la batalla. ¿Cuántas me dicen amén? Si quiero tener un grupo de discipulado, tengo que capacitarme y tener una serie de algún estudio bíblico, buscar un estudio bíblico. ¿Cuáles son tus armas? ¿Cuáles son tus armas? ¿Cuáles son tus flechas para ese sueño que Dios puso sobre tu vida? Si Dios te llamó para involucrarte en las áreas de las artes, ¿cuáles son? ¿Cuál es tu arco y tu flecha? ¿Cuáles son esas herramientas? Y en medio de eso le dice, bueno, así lo hizo el rey Joás, y le dice, ahora empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso sus manos sobre la del rey. No, en esta actitud de compañerismo, de que caminamos juntos. Y ahí le dice, empuña el arco. Para empuñar el arco tenía que haber capacitación, tenías que estar capacitado. No podía, tener el arco, la flecha y de pronto empezar a tirar, no sabía cómo tirar, no sabía cómo tensar. Hay un ejercicio, hay un entrenamiento para que nosotros podamos. Y ahí es muy importante que Dios nos hable. Amén. Para saber cuál es la capacitación que nosotras tenemos que tener para empuñar ese arco. ¿Cuál es la capacitación que nosotras tenemos que tener? Y en esa capacitación, quizás una de las cosas más importantes es que, la capacitación tiene que ir alineada con tus dones y tus habilidades. Eso también, si querés anotarlo, tiene que ir alineada con tus dones y tus habilidades. Amén. Por ejemplo, yo podría decir, ay Señor, yo tengo un llamado a ser adoradora. Yo tengo un llamado a dirigir la alabanza, ¿no, Alexis? Pastor, usted es como yo que tiene un llamado para cantar.
Y yo tengo un llamado, entonces me voy a capacitar y entonces voy a orar para que Dios bendiga mis planes. Señor, bendice mis planes porque voy a ser una directora de alabanza y me van a llamar, bueno, pero desafino, ponele. Entonces, por más que yo tenga fe, no va a funcionar. ¿Se entiende? No va a funcionar. Yo puedo tener toda la fe del mundo y puedo dar la batalla y puedo hacer grupos de intercesión para cuando yo sea la adoradora mundial, pero la realidad es que si desafino, si no tengo voz, nadie va a escuchar mi canción ahora en Spotify. Antes uno decía grabar un CD, eso quedó antiguo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para capacitarnos y para empuñar ese arco y esa flecha, tiene que estar alineado con tus dones, tiene que estar alineado con tus habilidades. Y ahí es tan importante mucho de lo que la hermana compartía, la envidia. Porque yo puedo estar, mirá qué bien que canta. A ella la invitan y a mí no me invitan, pero señora, usted canta mal. Es así de sencillo. No es que no la invitan porque la rechazan, no es que la invitan porque es argentina, no es que no la invitan porque no la quieren. No, señora, no la invita porque desafina, porque usted canta mal. Es sencillo, es mucho más simple. Amén. Entonces, nosotras para empuñar, primero buscamos los elementos, buscamos el arco, la flecha, hacemos planes de lo que vamos a hacer. En segundo lugar, empuñamos el arco, nos capacitamos. Si voy a querer trabajar en cárceles, tengo que tener una mínima capacitación de capellanía para saber qué tengo que decir, qué no tengo que decir, cómo tengo que abordar las diferentes situaciones. Entonces la palabra de Dios ahí le dice, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Todo el plan que le va diciendo, le dijo Eliseo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre él. Busquemos oración, amén, busquemos intercesión, busquemos que bendigan nuestro ministerio, que seamos enviados. Decirle a la que tenés al lado, no seas una llanera solitaria. Llanera, con Y le tenés que decir. Amén, amén. Sino que necesitamos justamente buscar el envío. ¿Quién te está enviando? ¿Quién te está enviando al hospital? No te podés ir sin cobertura. Tenés que ir con ese legado, con ese pastor, con ese papá espiritual, con ese líder de grupo que te envía a la tarea. Y vos fíjate que acá Eliseo pone las manos sobre Joás y es esa tarea, ese envío. Te envío a la tarea, ¿no? Ahora cuando yo venía para acá le decía a mi esposo, papá, bendecime, orá por mí, bendecime, envíame, porque en ese acto tan sencillo del envío hay una unción, hay algo sobrenatural que se desata y entonces se empieza a multiplicar y todo sale esta gracia del Espíritu Santo. Amén. Empuña el arco. Y ahí le da otro consejo, versículo 17. Y ahí le dice, ahora abre la ventana que da al norte. Abre la ventana que da hacia el oriente. Es decir, que le dio dirección. Entonces ahí, si querés poner como tercer punto, le da dirección. Amén. No está así con la flecha tirando para cualquier lado, sino que le da dirección. Le dice, apunta para ese lado. Para ese lado tenés que apuntar y ahí vas a tener la victoria. Amén. Vos fíjate que es toda esta estrategia, el profeta se la da al rey en medio de una
terrible guerra que estaba viviendo. Estaba amenazado por todos lados. Estaba todo mal, todo era miedo, todo era desilusión, todo era tener que enfrentarse a cosas difíciles. Señor, danos la gracia de abrir la ventana para el lugar donde las tenemos que abrir. ¿Cuántas me dicen amén? Por eso la palabra de Dios dice, pelea la buena batalla. A ver, repita conmigo batalla, también con Y. Ahí está. Pelea la buena batalla. Es decir, que hay batallas que no tenemos que pelear. No dice pelear todas las batallas. No te dice pelear todas las batallas, sino que dice pelear la buena. Y ahí viene el discernimiento. Ahí nosotros tenemos que elegir qué es lo que voy a pelear, dónde me voy a enfocar. Como muchas de ustedes saben, estamos yendo, ahora ya hay mujeres que están volando, ya están en el avión. Estamos levantando una voz profética dentro de lo que es las Naciones Unidas. No sé si les conté un poquito de eso. No sé si tenemos por ahí la foto, Paulita, la foto, una fotito de las chicas. Ahí está. Porque les quiero mostrar el equipo que estamos yendo ahora. Por eso yo de acá no sale. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Le mandé a Paulita por WhatsApp. A ver, hoy se la mandé a otra Paula. Eso me pasa. ¿Te imaginas si le mando a otro Alejandro? Hola, mi amor, estoy acá. No, qué bajón, pero me puede pasar. Ay, chicas, me pueden pasar cada cosa, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ahí le dice, tiene que haber una dirección y tenemos que pelear la buena batalla. Y cada una de nosotras nos tenemos que ubicar en esa unción, en ese diseño, en esa habilidad, en ese don que el Señor nos da. ¿Cuántas me dicen amén? Amén. Y ahí nosotras, con otra chica, fuimos hace 2 años atrás. Ahí está la foto. Bueno, ahí fuimos hace como 3 años atrás con una chica. Fuimos 2 nada más a espiar la tierra y a decir, acá se tiene que levantar la voz de la mujer que defiende la vida y la familia. ¿Cuántas lo creen? Miren, en todos esos eventos, todos los que enseñan y hablan y dan cátedra, son todos, digamos, toda la línea de lo que llamamos mal progresismo. Toda la gente que está con el tema de ideología de género, bueno, y nosotras dijimos, bueno, vamos. Y Dios nos empezó a abrir una puerta. Miren, la puerta fue tan grande que ya van 3 años que nosotras estamos yendo con un grupo de mujeres como delegadas de la nación. Delegadas de la nación argentina a Naciones Unidas a este evento. Cuando era un evento que estaba totalmente cooptado por el feminismo radical. A ver el año que viene si viene alguna chilena conmigo. Por eso les estoy contando, chicas, a ver si las puedo entusiasmar. Mire, usted va ahorrando de a poquito, y cuando quiera acordar ya tiene por ahí sus $1.000 y tiene que otros $1.000 para gastar en compras. No, pero ahí usted puede ir ahorrando poquito a poquito, $100, ¿no es cierto?, por mes, y puede ir ahorrando, y realmente estamos necesitando levantar la voz en estos lugares de influencia. Les podría contar tantos testimonios. En este momento estamos yendo 17, más otros que están yendo de Jucum, de otras partes del Mino de Jucum. Vamos a hacer como unas 20 mujeres que nos vamos a infiltrar en los diferentes talleres para decir, nosotros creemos que la feminidad es valiosa. Nosotros creemos que ser mujer nos da identidad. Nosotras creemos que ser mujer y la feminidad es un regalo de Dios y es un diseño. Y ahí estamos, la ventana
dice, abre la ventana que da hacia el oriente. Versículo 17. Y Joás le abrió, y ahí Eliseo le ordenó, dispara. Amén. Entonces Eliseo le declaró, Joás, Eliseo le ordenó, dispara. Dispara. Dispara es ponete en marcha. Vieron que muchos están hablando este tiempo de procrastinar, ¿cómo es? Procrastinación, que es que dejamos para mañana, que dejamos para mañana, que dejamos para mañana, ¿no? Y ahí el profeta le dijo al rey, no procrastines, dispara, ponete en marcha. Decir a la que tenés al lado, ponete en marcha, ponete en marcha. Ponete. ¿Vieron? Encima les hago practicar porteño. Ponete en marcha, dispara, porque a veces decimos, ay, venimos a esta reunión, sí, tremendo, pasamos adelante, hacemos el pacto, lloramos, pastora, ore por mí, sí, la pastora ora, qué sé, pero te quedas ahí, no tomás el paso, y no es fácil, porque nos da miedo. ¿Qué vamos a hacer? Al principio Alejandro, mi esposo, me decía, pero ¿vos a qué vas a la ONU? ¿A qué vas? Yo digo, ¿qué le digo a este hombre? Saben que hay una anécdota que no sé si será verdad o mentira, pero dice que una vez le preguntaron a la esposa de Billy Graham, ¿no? Y le dijeron, hermana, ¿usted en algún momento tuvo algún pensamiento de divorcio, de separarse? Y dice que ella le dijo, no, de separarme no, pero de matarlo muchas veces. Esta es anécdota, no sé si será verdad o mentira, pero varias veces cuentan, ¿no? Cuando están predicando esa anécdota. Y es así, ¿no? Porque ahí vamos, dispara. Tiene que haber este acto de avanzar. Poner el pie en el Mar Rojo y decir, lo voy a hacer, voy a formar este grupo de intercesión, voy a hacer esta conferencia. Hubo un momento, Paulita, donde era disparar para esta conferencia. ¿No es cierto? Y decir, sí, lo hacemos, Dios me habló, tengo la unción, empuñé el arco, estoy capacitada, pero venía el momento de disparar. Y ahí dice la palabra de Dios, dispara, así lo hizo. ¡Wow! Tremendo Joás. Porque él fue pasito a pasito. Obedezco esto, obedezco esto, obedezco esto. Busco la flecha, empuño el arco, voy a la ventana, ahora disparo. Y él cada cosita la fue haciendo, ¿no? Entonces el profeta, por eso les digo, es tan importante estar en relación, estar vinculados de manera saludable con nuestros líderes, con nuestros pastores, tratar, ¿no es cierto?, de llegar a ese punto de entendimiento. Y ahí Eliseo declara, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que nosotras estamos creyendo que va a pasar en ONU. Esto es lo que nosotras estamos creyendo que va a pasar en los diferentes ministerios que estamos llevando adelante, que esa flecha victoriosa del Señor sale, irrumpe, quebranta, afirma, da victoria contra Siria, derrota a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Pero no termina ahí la historia. ¿Cuántos saben que no termina ahí la historia? No termina ahí la historia, no termina ahí la historia. Dice que así lo hizo Eliseo. Y ahí le dice el rey y le ordena, golpea el suelo. Versículo 19. Golpea el suelo y golpeó el suelo Joás 3 veces y se detuvo.
Y ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo, hablábamos de la perseverancia hoy a la mañana, ¿no? Del que persevera. ¿Quién era que dio la palabra de la perseverancia hoy? No recuerdo. Que oramos, ¿no? Por perseverar. Las que perseveran. Porque en este disparar la flecha, en este golpear, en este camino de fe, la perseverancia es clave. Para lograr, para que venga esta victoria sobre los sirios, para que venga esta victoria sobre los enemigos. Versículo 19, no dice, antes de eso, ay, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. ¡Wow! ¡Qué historia tan fuerte! Cuánta enseñanza, chicas, que nosotras podemos sacar de perseverar. Que nosotras golpeamos 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero tenemos que seguir. Decir a la que tenés al lado, tenés que seguir. Tenés que perseverar. Tenés que perseverar. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza, de adoración, que puedan estar pasando. Y realmente, para perseverar tiene que venir esa fuerza de lo alto, esa unción divina. ¿Cuántas empiezan régimen todos los lunes? El Señor te dice en esta tarde, persevera, hermana. Persevera, no te des por vencida. No digas, bueno, ya no lo logré, ya pasó tanto, ya pasaron tantos años, ya siempre estoy empezando. Sino que el Señor nos llama, da a la iglesia esta convicción de que nosotras tenemos que perseverar.